Hola, bienvenidos a Informática Colectiva. En el video del día de hoy te voy a demostrar cómo estamos ejecutando el sistema operativo de NetHunter Kali Linux en un Galaxy S20 Ultra. Así que estos métodos los hemos implementado desde el Galaxy S8, ya que funciona de maravilla, y en otros teléfonos, pero en Samsung la verdad es que funciona muy bien. Así que quédate porque te voy a estar explicando cómo funciona, te voy a estar enseñando también, y por supuesto te voy a dejar los enlaces para que puedas descargar. Y bien, pues aquí estamos dentro del Galaxy S20 Ultra. Obviamente pues este teléfono no tiene mucho que salió al mercado y nosotros ya lo instalamos, así que hasta el final te voy a dejar una tarjeta para que puedas descargar e instalar el sistema operativo con todos los pasos al 100% y sin ningún error, ya que como lo hemos venido demostrando en varios videos, la verdad es que esto funciona de maravilla y puedes sacarle mucho provecho con unas herramientas súper potentes para el testeo. Y por supuesto también tiene una gran potencia y una interfaz gráfica de escritorio, la cual esa interfaz gráfica en el escritorio la podemos transmitir a una pantalla Smart TV. Aquí en este video estamos enseñando el proceso de lo que es el inicio a través de la consola de Termux, en la consola de Termux primero debemos iniciar el servidor de NetHunter con modo root y vamos a iniciar el servicio Kex. Posteriormente a la instalación le asignamos un usuario, una contraseña, y eso está en el video de la instalación. Así que pues aquí al iniciarlo te va a dar un número de puerto que en el modo de root es el puerto 5902, que es el localhost, pero aquí nada más vamos a cambiarlo en el network Kex. Vamos a ponerle nada más el password que ya está asignado y la conexión número 2 de localhost. Y vean que al iniciar pues la interfaz gráfica la verdad es que es muy interactiva. Podemos incluso aquí poner unos comandos, que por supuesto pues uno de los más sencillos es el apt update y te va a facilitar mucho más el trabajo. Así que pues yo lo recomiendo hacer, pero todavía no tengo un mouse y teclado vía Bluetooth que se puede conectar fácilmente y podemos manipularlo sin ningún problema. Y bien, pues aquí estamos dentro de la terminal de lo que es nuestro sistema operativo, pero lo más interesante y lo que me gusta a mí en lo personal pues es que puedes acceder al navegador como si estuvieras montando un sistema operativo en una PC. Y bueno, pues obviamente si ingresamos aquí a YouTube nos agarra el internet de maravilla. La verdad es que está súper bien. Obviamente también debemos tomar en cuenta algunos gestos para que nos pueda cargar muy bien. ¿Y qué te puedo decir del rendimiento? La verdad es que en este teléfono, como tiene un procesador súper potente y 12 GB de memoria RAM, la verdad es que le sobra muchísimo rendimiento y aproximadamente me está consumiendo 8 GB en lo que es la instalación, porque pues este sistema operativo está montado. Pero bueno, pues si también queremos instalar herramientas, lo podemos hacer desde el repositorio de Git Clone, pero en este caso Kali Linux ya tiene unas herramientas predeterminadas, lo que vendría siendo para vulnerabilidad y ataques, sistemas y servicios, ingeniería social y muchas herramientas que ya hemos conociendo a lo largo de este sistema operativo, a lo largo de su historia, que se han implementado nuevas actualizaciones. También tenemos el Metasploit Framework, y a un suscriptor en alguna ocasión me llegó a comentar que también se podía poner una tarjeta inalámbrica, pero necesitabas acceso a root, por la cual pues esto no se puede hacer en este teléfono, ya que como todavía se sigue pagando y si lo rooteamos perderá garantía. Es por eso que no lo hemos hecho, pero lo haremos en el Galaxy S9 Plus, que es el mío con el que precisamente estoy grabando. Y pues si ustedes dejan su like, vamos a hacer un tutorial de cómo conectar la tarjeta Wi-Fi ruteando el teléfono y para que agarre y conectándola a lo que es el servicio de este sistema operativo, porque la verdad es que sí se puede, investigando mucho, pero como te repito, necesitas acceso a superusuario. Te estaré dejando aquí en la tarjetita final cómo instalarlo en un Galaxy S9 Plus o en cualquier Samsung que tengas, que obviamente pues tenga los requisitos. Y me despido hasta la próxima.